Informe final 42-2021-2022 CEP, KIFP, CR, en mayoría, que declara fundada la denuncia contra el congresista Enrique Wompujada por la vulneración del artículo 3 y los literales A, B y D del artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria, así como los literales G del artículo 3, B y G del artículo 5, B, C y H del artículo 6 del Reglamento del Código de Ética Parlamentaria, como también el literal F del artículo 23 del Reglamento del Congreso de la República. Por tanto, recomienda al Pleno del Congreso, en aplicación del literal D del artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria, la suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus haberes por 120 días de legislatura. Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria que declara fundada la denuncia contra el congresista Enrique Wompujada, quien será asistido por el señor abogado Nicanor Segimundo Asmat Vega. Tiene la palabra la congresista Paredes Fonseca, presidente de la comisión, hasta por 20 minutos. Adelante, congresista. Gracias, presidenta. Solicito, señora presidenta, la autorización para justamente proyectarlo en estos momentos, este segundo caso. Autorizado, congresista. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, y por intermedio suyo a los colegas congresistas, se procederá a sustentar el informe del expediente número 042 que recomienda sancionar 120 días de suspensión de sus funciones al congresista Enrique Wompujada. Siguiente. El ciudadano Luis Alberto Álvarez de Paz formuló denuncia de parte el 24 de marzo de 2022 contra el congresista Enrique Wompujada por haber intercedido y expresado el agradecimiento al exministro de Transporte y Comunicaciones Juan Silva Villegas por la designación de su asesor principal como presidente del directorio de ENAPO. Siguiente. La denuncia tuvo como base los reportajes periodísticos de Latina y Panamericana Televisión en las que se dio a conocer que los asesores congresistas Enrique Wompujada fueron nombrados en cargos de confianza del aparato estatal y que estos se deberían a la influencia por parte del parlamentario. Siguiente. Producto de la indagación preliminar, la comisión aprobó por mayoría con 12 votos a favor, con 2 votos en contra y 0 abstenciones. Iniciar investigación en contra del congresista Enrique Wompujada. Siguiente. Al congresista se le imputó el haber intercedido e influenciado en el nombramiento de su asesor congresal Manuel Alberto Talavera Valdivia, en cargo de confianza en dependencia adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones como presidente del directorio de NAPU, Sociedad Anónima. Por lo tanto, se le imputó haber vulnerado los artículos 3 y 4 literales A, B y D del Código de Ética Parlamentaria y artículos 3 literales G y J, el artículo 5 literales B y G, el artículo 6 literales B, C y H del Reglamento de Código de Ética Parlamentaria. Siguiente. El domingo 13 de marzo, el programa dominical Panorama emitió un reportaje sobre las visitas de varios congresistas a los diferentes ministerios. Uno de los congresistas al que se hizo referencia en el reportaje fue el congresista Enrique Wompujada, quien realizó varias visitas al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en las que no solo habría ido para cumplir labores de representación acompañando a los sindicatos, sino también con la intención de favorecer a una tercera persona, tal como lo señala el reportaje, ya que el mismo congresista indicó que el asesor principal de su despacho congresal, Manuel Talavera Valdivia, también es presidente del directorio de NAPO, es decir, que su asesor principal no solo es un trabajador más, sino que pertenece a su círculo más cercano, pues lo considera su amigo, como lo afirma en el reportaje, quien a su vez también lleva la contabilidad de su clínica. En el reportaje de Panorama, la periodista entrevistó vía telefónica al asesor principal Manuel Talavera Valdivia y al mismo congresista denunciado, conversación que pueden observar en la pantalla. Siguiente.
El señor Manuel Talavera, ¿qué cargo tiene en su despacho y desde cuándo? No, él es asesor del 28 de julio. Él es asesor. ¿Y ha trabajado antes con él? Ha sido asesor mío cuando estuve de congresista del 2011 al 2016. Tiene mucha experiencia. ¿Y ha sido contador también de su clínica? Me apoyaba como amigo, pues me apoya, ¿no es cierto? Me apoyaba en la cuestión de contabilidad porque la clínica tiene sus propios contadores, ¿no? Y digamos, Pero ¿usted lo ha apoyado en este nombramiento como presidente del directorio de ENAPU? En parte sí. Con esta declaración y afirmación se colige que el congresista Enrique Wong Pujada intervino de manera directa en la designación de su asesor del despacho congresal Manuel Talavera Valdivia como presidente del directorio de ENAPU. Es decir, aprovechó su cargo de congresista y vicepresidente del Congreso de la República para favorecer a su amigo y asesor congresal Manuel Alberto Talavera Valdivia, quien labora en el Congreso de la República. Siguiente. En el reportaje de Latina Televisión, el congresista Enrique Wong Pujada señaló que la designación de su asesor principal como presidente del directorio de ENAPU se debió al pedido realizado por la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos y no por su persona. Sin embargo, se puede observar en la imagen extraída del referido reportaje que el parlamentario acude nuevamente a las instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 11 de enero del 2022, es decir, 20 días después de la publicación del acuerdo del directorio número 003-2021-011 FONAFE, en el que se nombra a Manuel Alberto Talavera Valdivia como presidente del directorio de ENAPU, Sociedad Anónima, para agradecerle al ministro de Transportes y Comunicaciones por el nombramiento de uno de sus hombres de confianza, según él mismo refiere. A continuación, se mostrará el video donde el congresista Wong Pujada agradece de manera personal y no a nombre del sindicato, como lo indicó en su defensa. Este video fue grabado hace 2 meses, el 11 de enero de este año. Lo extraño no es el efusivo saludo entre ambos personajes, sino el agradecimiento especial del congresista Wong al entonces ministro Silva por proponer a su asesor parlamentario como nuevo presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos, ENAPU. Un hombre que tiene bastante experiencia, ¿no? Bueno, yo no con ningún tipo de interés, pero agradecerlo porque a uno de los hombres de confianza, ¿no? El personaje que está a la izquierda de sus pantallas es Cristian Montoya, el coordinador parlamentario del Ministerio de Transportes, quien al darse cuenta de lo que está hablando Wong, se para cortar el audio de la conversación. Desde ese momento, ya no se escucha lo que dicen Wong y Silva sobre la designación de Manuel Talavera en la empresa estatal ENAPU. Le preguntamos al congresista sobre esta reunión y sobre su expresivo agradecimiento. ¿Le agradeció usted al ministro Silva por la designación de su asesor? No, pues todavía no lo voy a agradecer si lo habían designado, ¿no? La memoria puede ser frágil. Agradecerlo porque a uno de los hombres de confianza. Luego de recordarle la reunión del 11 de enero, el segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Wong, justificó de esta manera el agradecimiento. Claro, por la atención también uno va a decir, pues oiga, señor, lo voy a decir, ya lo designaron, lo voy a decir, señor, gracias por la cortesía. Acuérdate, los cortés no quitan los valientes, ni lo quitan el don de gente que pueda tener uno. Este video fue grabado hace 2 meses, el 11 de... Si la propuesta hubiera sido efectuada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos, serían sus representantes quienes deberían haber acudido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para agradecer directamente al ministro de ese entonces, Juan Francisco Silva Villegas, y no como se evidencia en la imagen que el congresista denunciado es quien agradeció y no se ve la presencia de ningún sindicalista, con lo que se confirma que el nombramiento se debió a un pedido solicitado por el propio congresista y no a un tema de meritocracia y o solicitud de un gremio. Siguiente.
Mediante oficio de fecha 31 de marzo del 2022 dirigido a la Comisión de Ética, los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos hicieron llegar un documento en el que señalaron que fueron ellos los que propusieron una terna al expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, y en ella se propuso, dentro de otros, al asesor principal del despacho del congresista denunciado, Manuel Alberto Talavera Valdivia, como presidente del directorio de NAPU. Sin embargo, en el siguiente video se muestra que el congresista Won Pujada es quien presenta al actual gobierno a sus mejores jugadores, entiéndase que se refiere a su asesor principal. Siguiente. Su asesor principal del Congreso, Manuel Talavera, fue elegido por el gobierno para ser presidente de NAPU a la vez. El congresista Won ahora todo lo ve fútbol y dice que él presta a sus jugadores. Darle posibilidades de dar los mejores elementos. Es como la selección, todos tenemos que dar nuestros mejores jugadores, ¿no? Ya, y usted le ha dado a Manuel Talavera al gobierno. Él, porque el sindicato lo ha propuesto. Le hago la comparación, ¿no? Usted dice que a la selección hay que darle los mejores elementos. Así es. Los diferentes equipos, pues, y de extranjeros también. Lo que no sabíamos es cómo el congresista Won arma su propia selección en el Congreso con los impuestos. Siguiente. Por otro lado, la comisión solicitó información al Ministerio de Transportes y Comunicaciones con carácter de urgente, el mismo que no fue remitido en su oportunidad por parte del ministerio en cuestión, como es la lista de las personas que ingresaron al Ministerio de Transportes con el congresista, documentos que en el sindicato o la federación hicieran llegar al ministerio, al ministro, entre otros. Siguiente. El 15 de junio del 2022, el congresista Won Pujada hizo llegar a la Comisión de Ética sus descargos sobre las imputaciones realizadas en la denuncia. En el primer punto del documento señaló que la comisión le abrió investigación solo por el hecho de cumplir con su labor, como lo establece el artículo 23, literal F del reglamento de Congreso. En este extremo, se debe señalar que el congresista no representó los intereses de una organización, sino sus propios intereses particulares, al afirmar que en el reportaje que él sí había apoyado el nombramiento de su asesor. A continuación, se transcribe el extracto del reportaje donde el congresista admitió su intervención en el cuestionado nombramiento. Periodista, y digamos usted, ¿lo ha apoyado en este nombramiento como presidente del directorio de NAPU? Congresista Won Pujada responde, en parte sí. Si bien es cierto, el congresista citó el artículo 23, literal F del reglamento del Congreso de la República en torno a la función de representación, obvió la parte pertinente del citado artículo que señala: esta norma no promueve la realización de actos destinados a conseguir privilegios para ninguna persona o grupo. Para el cumplimiento de esta obligación, solo los titulares de las entidades de la administración pública dentro del marco de la ley brindan las facilidades del caso bajo responsabilidad. Como se observa del artículo citado por el mismo congresista, a función de representación no incluye el promover actos destinados a conseguir privilegios para ninguna persona u otros. En el caso concreto se evidencia fehacientemente que hay una vulneración al propio reglamento del Congreso de la República, que es la ley orgánica del Poder Legislativo, al influenciar en el nombramiento de su amigo y asesor principal de su despacho congresal como presidente del directorio de NAPU, Sociedad Anónima. Siguiente. El 27 de junio se presentó el ciudadano Álvarez de Paz, Luis Alberto, que realizó la denuncia y ratificó la denuncia. A continuación se escucha parte de su participación en la referida audiencia en la que sustenta su denuncia. Señora Presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, muy buenas noches, y a todos los integrantes de la Comisión de Ética. Una denuncia es una indignación ciudadana en contra del congresista Enrique Won Pujada. Se trata de
la denuncia que aparecieron en 2 programas televisivos por tráfico de influencia. Y nada menos que todos los peruanos entendemos que el primer poder del Estado es el Congreso. ¿Y quienes lo representan? Es la presidenta y su vicepresidenta. Y el congresista Wong es el segundo vicepresidente. De tal manera que tiene una posición privilegiada para realizar gestiones fuera de lo que establece el reglamento de los congresistas. Y él lo ha aceptado en estos reportajes, aceptando que sí ha hecho la gestión para que su asesor principal sea nombrado presidente de NAPU. Ha asistido al ministerio a agradecer y lo ha dicho ante la opinión pública nacional, lo ha aceptado, de tal manera que esa actitud del congresista no puede quedar impune. Debe tener una sanción ejemplar, que sumado a las denuncias aparecía el día de ayer sobre defraudación tributaria. Yo le voy a pedir que se centre directamente en el tema por el que ha sido convocado, por favor. Entonces, todo esto sumado a las cosas que hace el congresista deben ser tomadas en cuenta y meritadas para recibir una sanción acorde a lo que establece el Congreso. Y de ser posible, en los mecanismos constitucionales que establece el mismo Congreso, no soy abogado, realizar una denuncia constitucional para su desafuero, porque el señor congresista, a mi entender y seguro de muchos ciudadanos del Perú, no debe continuar un minuto más en el Congreso de la República. Señor. Siguiente. El congresista Wong en su intervención en la audiencia ratificó lo dicho en el documento de sus descargos presentados a la comisión del 15 de junio del 2022, además que ello declaró lo siguiente. Por otro lado, quiero señalar que si he acudido en diversas oportunidades al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en compañía de dirigentes sindicales de NAPU y CORPAC, de asociaciones de organizaciones populares, alcalde distrital de Ventanilla y funcionarios del gobierno regional, para mediar en la diversa problemática de estos, en estricto cumplimiento de mis deberes funcionales detallados en el inciso F del artículo 23 del reglamento del Congreso. Nunca asistí solo, Presidenta, siempre estuve acompañado por los miembros de los sindicatos, el sindicato de CORPAC, sindicato que cuando hubo posibilidad de evitar la huelga que trajo muchas consecuencias, porque el secretario general de los controladores de vuelos no es asesor mío y sin embargo en esa denuncia me incluyen que es asesor mío. Yo no le he nombrado. Él es secretario general del sindicato de los controladores de vuelos. Siguiente. Ante lo dicho por el congresista, que nunca asistió solo a hablar con el exministro, en la audiencia se le mostró la imagen que ven en pantalla de su visita al ministerio y se le preguntó que reconozca a las personas que estaban en dicha reunión. El mismo congresista identificó que cada uno de ellos, quedando en evidencia que no fue acompañado por ningún miembro del sindicato, tal como él mismo lo señaló en la audiencia. Siguiente. Se invitó al señor Juan Silva Villegas, el exministro de Transportes y Comunicaciones, a la audiencia de la comisión, pero no asistió. Por otro lado, el congresista Wong Pujada hizo llegar el 19 de julio un documento en la que adjuntó la transcripción de la sesión de fiscalización en la que participó el exministro Juan Silva Villegas y la intervención del congresista denunciado sobre si hubo alguna injerencia por parte de él ante el ministerio. El señor Silva Villegas respondió, pero las cosas claras. Ha sido un trabajo conjunto. Yo siempre he sido, y cuando viene acá al Congreso también les dije, trabajamos en equipo. Yo soy una de esas personas que trabaja en equipo y por eso se les ha dado la invitación. Yo no encuentro ningún delito que ellos hayan participado, que hayan venido preocupados por sus problemas de sus gremios, por problemas de sus comunidades, etcétera. Eso es válido. De esas declaraciones, el exministro no niega la injerencia del congresista Wong Pujada en la designación del asesor congresal como presidente del directorio de NAPU. Siguiente.
En la misma línea, el congresista Enrique Wong Pujada, al haber influido en la designación de su asesor principal del despacho congresal ante el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones en su calidad de congresista de la República, ha favorecido a su amigo para que éste fuera nombrado como presidente del directorio de NAPU. En consecuencia, la influencia que una autoridad, funcionario público o particular ejerza sobre otra autoridad o funcionario público para que dicten una determinada resolución que suponga un beneficio económico configura delito de tráfico de influencias tipificados en el artículo 428 del Código Penal. Siguiente. Conclusiones. 9.1. El congresista Enrique Wong Pujada, al haber actuado en contra de los principios y buenas conductas, ha transgredido el artículo 4, literales A, B y C del Código de Ética Parlamentaria, porque su comportamiento atenta contra las buenas costumbres, además de haber gestionado acciones ajenas a su labor parlamentaria, al haber influenciado en la designación de su asesor principal y al realizar trámites personales en favor de su amigo Manuel Alberto Talavera Valdivia. 9.2. Se ha corroborado a través del video de los reportajes que el congresista Enrique Wong Pujada asistió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 11 de enero del 2022 para agradecer la designación de su asesor principal Manuel Alberto Talavera Valdivia como presidente del directorio de NAPU. 9.3. Se ha corroborado que el congresista asistió de manera personal y no acompañado de algún miembro del sindicato a la reunión con el exministro Juan Silva Villegas, lo que desvirtúa lo dicho en la audiencia, que él siempre va acompañado de algún representante del sindicato. Siguiente. 9.4. No se ha corroborado que el pedido de la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos, FENTENAPU, se hiciera al ministro de Transportes y Comunicaciones. Solo se tiene información del pedido que realizaron al presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. 9.5. El congresista Enrique Wong Pujada ha vulnerado el artículo 3, literal G del Reglamento de Código de Ética al no haber actuado con responsabilidad porque sus conductas públicas perjudican la imagen del Congreso de la República. 9.6. El congresista Enrique Wong Pujada ha vulnerado el artículo 5, literales B y G del Reglamento de Código de Ética porque con su actuación no respetó la investidura parlamentaria al no guardar una conducta coherente con el orden público y las buenas costumbres, además de no actuar con neutralidad e imparcialidad en el desempeño de sus funciones por haber procurado la designación de una de las personas más cercanas de su círculo social y laboral. Siguiente. 9.7. De todo lo anteriormente se concluye que el congresista Enrique Wong Pujada cometió actos de corrupción según el artículo 3 del Código de Ética y el artículo 6 del reglamento del mismo, al haber influido en la designación de su asesor principal, Manuel Alberto Talavera Valdivia, como presidente del directorio de NAPU, en su condición de congresista de la República. Por lo tanto, ha cometido actos de corrupción al obtener ventajas para un tercero, promoviendo decisiones que afecten los intereses del Estado y actos que son considerados como delitos en la ley penal vigente. 9.8. Que el congresista Enrique Wong Pujada, al haber influenciado ante una autoridad sobre la designación de su amigo y asesor principal como presidente del directorio de NAPU, ha cometido el delito de tráfico de influencias en el agravio del Estado, tipificado en el artículo 428 del Código Penal. Siguiente. Siguiente, por favor. Recomendaciones. 10.1. Que el artículo 23, literal F del Reglamento del Congreso de la República señala: esta norma no promueve la realización de actos destinados a conseguir privilegios para ninguna persona o grupo. Para el cumplimiento de esta obligación, los titulares de las entidades de la administración pública dentro del marco de la ley brindan las facilidades del caso bajo responsabilidad. Por lo mismo, el congresista, al haber influenciado en el nombramiento de su asesor principal, ha vulnerado la citada norma al promover y conseguir privilegios en favor de un tercero. 10.2. Recomendar al Pleno del Congreso de la República la sanción máxima de 120 días de suspensión en el ejercicio del cargo estipulada en el artículo 14, numeral D del Código de Ética Parlamentaria y el descuento de sus saberes de 120 días de legislatura. 10.3. Remitir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales copia de todo lo actuado en el expediente número 042-2021-2022 conforme a la Constitución Política y Reglamento del Congreso de la República. Siguiente.
En la 20ª sesión de la Comisión de Ética del 8 de agosto del 2022 se aprobó por mayoría con 8 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones el informe que declaró fundada la denuncia de parte presentada por el ciudadano Luis Alberto Álvarez de Paz en contra del congresista Enrique Wong Pujada. Se procedió a notificar al congresista el 15 de agosto del 2022, se elevó todo lo actuado a Oficialía Mayor para que actúe de acuerdo a sus competencias. Señores congresistas, señora Presidenta, por su intermedio, también indicar que el congresista Wong Pujada presentó un recurso de nulidad al informe final, el mismo que fue desestimado por la comisión, porque esa figura no está contemplada en el Código y Reglamento de Ética. Es todo lo que tengo que sustentar. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Wong Pujada hasta por 20 minutos, tiempo que podrá compartir con su abogado. Adelante, congresista. Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, colegas parlamentarios. Pedí permiso para autorizar, para pasar documentos que van a sustentar mi exposición. Va a presentar video. Ok, autorizado. Señores congresistas, antes de pasar a exponerles mi verdad, quiero que sepan dos cosas muy importantes. Primero, quien me denunció es una persona que no presenta ninguna prueba y desconozco sus motivaciones. Segundo, la denuncia en mi contra se origina en 2 informes periodísticos. El primero me entrevistaron por teléfono por más de 20 minutos y se emitió solo 20 segundos. Para el segundo informe me entrevistaron por más de 30 minutos y se propaló apenas 1 minuto en suma. Ambos informes fueron groseramente editados a conveniencia del medio que lo difundió. Dicho paso ahora a exponer la verdad. Estimados colegas, lo primero que debe quedar claro es la línea de tiempo sobre los hechos ocurridos. FENTENAPU realizó un Congreso Nacional el 9 de octubre del 21 y su comité ejecutivo adoptó varios acuerdos donde se destaca la propuesta de una terna de funcionarios para la Empresa Nacional de Puertos, entre los que figuraba Manuel Talavera Valdivia, José Gambetta Zuviria, Hugo Valdés Celestino. En el siguiente video podrán observar a todos los dirigentes de FENTENAPU ratificando dicho acuerdo. Estos hechos, compañeros, fue visto en un comité ejecutivo de FENTENAPU y acordamos solicitar la remoción del presidente del directorio, así como de proponer al presidente del directorio actual como a los 2 miembros que formaban la terna. Y esto lo reiteramos y lo reafirmamos, compañeros. Lo reiteramos y lo reafirmamos, compañeros. Como de proponer al presidente del directorio actual como a los 2 miembros que formaban la terna. Y esto lo reiteramos y lo reafirmamos, compañeros. Posteriormente, con fecha 12 de octubre del 2021, la propia FENTENAPU canaliza su propuesta ante el presidente de la República y le dirige el oficio 073-2021. FENTENAPU, el mismo que lo entrega en la mesa de parte de Palacio de Gobierno. Luego los propios dirigentes de FENTENAPU en forma personal le entregaron copia de dicho oficio al ministro de Transporte y Comunicaciones. Muestro ahí las cartas que envían los de FENTENAPU al presidente, establecen ahí los nombres de la propuesta y la firma del sindicato. El 15 de diciembre del 2021, FONAFE recibe la propuesta para que el señor Manuel Talavera Valdivia sea evaluado para acceder
al cargo de presidente del directorio de NAPU. El 21 de diciembre del 21, el directorio de FONAFE, conformado por 5 ministros de Estado, quienes tienen autonomía en la designación de funcionarios, se reúnen para tomar acuerdos de directorio luego de una exhaustiva evaluación. Está el presidente del Consejo de Ministros, ministro de Economía, ministro de Transporte, ministro de Vivienda y ministro de Energía y Minas. Por ello, decidieron por unanimidad aprobar el acuerdo del directorio 003-2021, FONAFE, y designar al señor Manuel Talavera como presidente del directorio de NAPU y a un director de COFIDE. Dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial del Peruano el 23 de diciembre de 2021. Ahí tienen el acuerdo del directorio y los nombres de los que son nombrados, ¿no? Posteriormente, el 10 de enero del 22, FENTENAPU, 10 de enero del 22, FENTENAPU, el sindicato, agradece la designación de Manuel Talavera como presidente del directorio de NAPU. Podrán observar, colegas, en las imágenes, el oficio enviado por FENTENAPU agradeciendo al gobierno la designación del presidente de NAPU. Esclarecimiento de los hechos ocurridos. Mostrar. Y digamos, ¿usted lo ha apoyado en este nombramiento como presidente del directorio de NAPU? En parte sí. En parte sí. Tiempo de la entrevista, 20 minutos. ¿Cuánto se propaló? 8 segundos. Mi respuesta fue editada. Cuando dije en parte sí, se interrumpe y no termina la oración. Me refería a algunas facilidades que le daba para salir de oficina y atender la propuesta de FENTENAPU. Falsedad de punto final. El video fue grabado hace 2 meses, el 11 de enero de este año. Lo extraño no es el efusivo saludo entre ambos personajes, sino el agradecimiento especial del congresista Wong al entonces ministro Silva por proponer a su asesor parlamentario como nuevo presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos, ENAPU. Esta reunión, señora presidenta, colega parlamentario, fue para exponer la problemática de los controladores de vuelo y evitar una huelga. En este video figura el director general de Aeronáutica Civil, funcionarios. ¿Para qué iban a estar si iba solamente a agradecer? Iba porque ellos son funcionarios y para evitar esa huelga. Y sobre todo, presidente, porque teníamos serias denuncias sobre la pista número 2 del aeropuerto, donde hay miles de millones que están en juego. Por eso íbamos, para luchar contra la corrupción. Igualmente dice que iba solo. Fue la carta enviada por el Sindicato de Controladores de Perú, que ellos llegaron tarde. O sea que no era solo, no iba a ir solamente a ver si había el problema. Ahora, los verdaderos motivos de la reunión, y acá mis colegas del Callao podrán esclarecer esto, ¿no? Era agradecer al ministro, sí es cierto que lo estaba agradeciendo, por la rehabilitación de la avenida Néstor Gambetta, una avenida que es importantísima, conecta la zona, la carretera del norte con el Callao. Carta de agradecimiento de la Municipalidad de Ventanilla, carta primero de su apoyo y después de agradecimiento.
Señores congresistas, llama la atención que la Comisión de Ética no haya solicitado información a FONAFE sobre la designación del funcionario, ni averiguado si yo recomendé o solicité ante el directorio de FONAFE la designación de algún funcionario. La respuesta a esta pregunta hubiera aclarado todo. Una sola carta a FONAFE hubiera sido suficiente para aclarar dicha situación. Es necesario precisar que existen dos formas de nombramiento de directorios de las empresas públicas. La primera es designada de forma directa por los ministros de Estado, por ejemplo, Salud, Petroperú, etc. Y la segunda son designados por el directorio de FONAFE, como es el caso específico de NAPU. Tal vez este desconocimiento ha ocasionado las conclusiones de la Comisión de Ética, ya que no están considerando la existencia e intervención de FONAFE. Queda claro que yo no recomendé ni propuse en ningún momento la designación de algún funcionario. Por lo tanto, estimados colegas, pido un voto de conciencia para que se archive esta denuncia injusta, ya que acabo de demostrar que el nombramiento lo realizó FONAFE. No debería primar aquí presiones de tipo política ni mediática. Por encima de todos debe primar nuestra conciencia y la verdad que acabo de demostrar. Es indudable que el ataque constante al Congreso y a cada uno de los congresistas con este tipo de difusión de video en los programas, sobre todo en Panorama. Yo considero que hubo algo de inexperiencia de parte de Ética, porque no es posible que un congresista le pongan encima a una persona para que le denuncie, para que se caree. Esto no debe ser. Se debe mantener respeto. Se lo podía haber recibido en forma parte y posteriormente ver si la posibilidad de su denuncia tenía cabida. Señor presidente, pido por favor, si me permite, que el doctor Asmat, abogado. Bien, tiene la palabra el doctor Nicanor Segismundo Asmat Vega. Adelante, doctor. Señor presidente y miembros de la mesa directiva, señores y señoras congresistas, esta noche es histórica porque se está demostrando constitucionalmente el no respeto a lo que está estatuido primero en la Constitución de 1979 y ampliado en el artículo primero de la Constitución de 1993. ¿Qué dice este artículo? Dice que la sociedad y el Estado tiene como fin supremo a la persona humana y a su dignidad. Imagínense ustedes qué fortaleza tiene un ciudadano dentro del derecho que le corresponde, pero también un ciudadano tiene los deberes de respetar a las instituciones públicas y privadas. Por eso, este ciudadano presentó una cartita sin DNI, no adjuntó los documentos que sustenten una acusación de corrupción contra el congresista Enrique Wong. ¿En qué quedamos, señores miembros y su presidenta de Ética? ¿Por qué no consideraron eso? Solamente hubo una observación, que le dijeron que aporte y que acompañe su DNI, una copia. Pero no le pidieron los anexos que sustenten la acusación de corrupción contra el congresista Wong. ¿Y saben lo que dice? No soy abogado, y le traslada esa responsabilidad a la Comisión de Ética. Y la Comisión de Ética, fíjense ustedes, dice, en base
a 2 programas televisados y editados en forma sesgada. No dicen la verdad. En consecuencia, se estuvo cometiendo y atropellando el poder constituido de este Congreso, porque el poder constituyente lo tienen todos los ciudadanos. ¿Qué pasó? Con todo respeto a la Comisión de Ética, que no respetó lo que está enunciado en este mismo documento. Y dice bien claro acá, señoras congresistas y señores congresistas, dice que debe acompañar documentos que prueben una denuncia, y no lo hicieron. Pero hay un acápite ahí, o un párrafo, o un parágrafo, que dice de oficio también pueden hacerlo. O sea, que se convirtió la Comisión de Ética en juez y parte. Eso está prohibido, porque fue la Comisión de Ética la que acompañó los anexos de la acusación y no fue el que denunciaba este ciudadano. Preguntémonos todos qué hubiera sido si hubiera un respeto a la Constitución y a este mismo Código de Ética y su reglamento, hubiera sido archivada la denuncia y no estuviéramos acá presentes debatiendo una Constitución que atropella la imagen y la dignidad de un congresista. ¿Qué pasó con esos programas editados sesgadamente en la televisión? ¿Acaso no lo hizo como propiedad? ¿Acaso pidieron documentos a esos programas de televisión que amplíen? ¿Acaso pidieron a FUNAFE, de acuerdo a su ley 27170, que presente cuál fue la verdadera estructura y cuál fue el motivo de nombrar a un presidente del directorio? No lo hicieron, señores. No está en los archivos, no está en el expediente. Se basaron en 2 programas de televisión. Pero permítanme, señores congresistas, en la conclusión número 1, dice el congresista Enrique Wong Pujada, al haber usado en contra de los principios, preguntémonos qué principios ha violado. ¿Ha cometido el delito de influencia? No, señores, eso solamente lo escriben, pero si hubieran querido hacer justicia, hubieran ampliado esa denuncia. Y es más, lo hubieran rechazado porque no contenía los documentos valederos para esta denuncia, violando el propio Código de Ética, que fue estructurado hace 20 años aproximadamente. Tiene que ser actualizada para poder reglamentar, para poder hacer valederos sus principios de responsabilidad en una estructura de principios de ética que la violaron, lamentablemente. Por eso que en esta conclusión que respetuosamente ha manifestado su presidenta de esta comisión, no ha observado las líneas de tiempo. Y en la línea de tiempo que pueden apreciar ustedes está que el 7 o el 9 de octubre del 2021 el Congreso de la Federación, ni siquiera sindicato, la Federación Nacional de Trabajadores de Puerto, se pronunció favorablemente para presentar una terna ante FUNAFE. FENTENAPU envía carta al presidente de la República pidiendo el 12 de octubre este tipo de cambios del directorio que había anteriormente. El 15 de diciembre del 2021, FUNAFE recibe la propuesta del gobierno. FUNAFE acuerda designar a Manuel Talavera Valdivia como presidente de NAPU. Preguntémonos a esta altura, señores y señoras congresistas, ¿hay algún documento válido en este procedimiento, entre comillas, administrativo? Ninguno que obre en el expediente, y a pesar de que he investigado, solamente son medios televisivos que seguramente tienen algún interés mezquino
contra el congresista Enrique Wong Pujada, porque valederos en esa verdad legal y en esa verdad real no han intervenido y han hecho escarnio de los principios del derecho. No ha habido una verdadera investigación, porque esta fue sesgada bajo algún interés. Y las pruebas están visibles, señores y señoras congresistas. Cartas de esta misma federación dirigidas al presidente de la República de ese entonces, ya ministro. Pero no hay ni un documento válido que el señor, ni siquiera visitas a los 5 ministros que integraban esta junta de accionistas de FONAFE, de conformidad a esa ley de la 27.1.70, lo hubiera hecho la Comisión de Ética y no lo hizo, lo obvió. Por eso, subjetivamente, nos permite pensar qué ha pasado. Ha habido un caos, ha habido una conclusión. ¿Qué ha pasado, señores? Y FONAFE, de acuerdo a sus propios principios y a su ley de creación, designa nombrar y designar al doctor Manuel Talavera como presidente de NAPU. Nuevamente nos preguntamos, ¿acaso el congresista interfirió con algún video, con alguna carta para recomendar ante esta junta de accionistas de FONAFE al doctor Manuel Talavera? Ninguno. Todos fueron los artículos programados por estos 2 programas de televisión. Lamentablemente no obedecieron a los mismos principios de ética del periodismo peruano, porque editaron esos documentos sesgadamente, bajo algún interés, seguramente. Por eso que en la conclusión número 2 se ha corroborado a través de videos de los reportajes congresistas. ¿Qué videos? Los videos y los documentos que acabamos de apreciar, donde dice, sí, en parte. Claro, dijo en parte una verdad real, porque no dijeron todo completo. ¿Por qué la Comisión de Ética no pidió la ampliación de ese reportaje, que no fue de 3 minutos ni de 5? Fue de 30 minutos y de 20 minutos en nuestro programa, y solamente editaron 1 minuto, maltratando la imagen de quien representa al Estado peruano, a un congresista, como a muchos pueden maltratarlo de esa manera, groseramente, y no teniendo los documentos, y aceptando un papelito como denuncia, sin documentos personales del que denunciaba, y sin hechos ni reales ni verdaderos. Eso sí debe ser sancionado y debe ser corregido, por favor. En la reunión, dice en el ministerio, conforme la televisión, ahí dijo, fue solo mentira, este documento es falso. Mínimamente podríamos expresar que es no cierto. Ahí estuvo también un líder, un funcionario, Daniel Castillo Gallego, y otros que estuvieron ahí. Y a las pruebas nos remitimos con la carta enviada por el Sindicato de Contralores. Entonces preguntan, ¿dónde estuvieron los del Sindicato de Contralores Aéreos del Perú? Se iniciaba una huelga que es conocida por todos nosotros, y no fueron a esa reunión, pero hubieron funcionarios. Aprovechaba en ese momento el congresista para que realmente justificara el por qué estaba ahí. Y por otro lado, en la conclusión 3, según la Comisión de Ética, dice, se ha corroborado que el congresista no asistió en forma personal. Falso de eso. Asistió y hubo personas que estuvieron ahí en esa reunión. Esta reunión, ¿para qué fue? Fue para exponer la problemática de los contralores de vuelo y evitar una huelga. Y evitar también lo que estaba sucediendo en la problemática laboral del Callao. Y la reunión en el TC, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La carta enviada por el Sindicato de Contralores. Veamos entonces cuáles fueron los verdaderos motivos de esta reunión. Agradecer al ministro por la rehabilitación de la avenida Néstor Gambetta. Lo que es cierto es una verdad real,
es una verdad cierta. ¿Dónde estuvo la influencia? Si hay un organismo que es la que designa a los directores y designa a los presidentes de directorio. Y tal es así que frente a esta realidad hubo una carta de agradecimiento por la Municipalidad de Ventanilla, que ahí lo pueden apreciar, la carta de la Municipalidad de Ventanilla. Fentenapu envía otra carta al presidente de la República agradeciéndole esta designación. Por otro lado, Fentenapu agradece la designación del nuevo presidente de Napu, y a quien va dirigida al propio presidente y al ministro de Transportes también. En el video que se mostró de Fentenapu se ratifica en la propuesta del presidente de Napu Perú. Dijo, sí lo apoyamos porque nosotros lo hemos propuesto, porque es un profesional idóneo, capaz, transparente, y ahí no hubo influencia de nadie, hubo la designación de la Junta de Accionistas de FONAFE. Por otro lado, se dice, el congresista Enrique Wong Pujada ha vulnerado el artículo 5, literal B y G del reglamento, porque en su actuación no respetó la investidura, dice, parlamentaria. Falso también esto. Veamos acá que no intervino en esta designación, ya están consagrados en el diario El Peruano, y de acuerdo a esta ley de FONAFE, la 27170, donde consagra realmente estas designaciones, y fue publicado por el diario El Peruano. Ya están los miembros del directorio, que ya lo conocemos ahora, que de repente los conocía la Comisión de Ética. Repito, no estuviéramos acá convocados si la Comisión de Ética hubiera mandado una carta a FONAFE pidiendo la intervención, si había intervenido. ¿Cuál era su participación? Cero, no hubo intervención del congresista Enrique Wong. Según la Comisión de Ética Parlamentaria, en su conclusión 7º, de todo lo anteriormente se concluye que el congresista Enrique Wong Pujada cometió actos de corrupción. Y a las pruebas nos remitimos, señores congresistas. El doctor Enrique Wong, a través de su historia parlamentaria, podemos ver que él ha luchado frontalmente contra la corrupción. El 2014 inició investigación por el caso de Odebrecht y lo expuso en este Congreso. El 2014, presidente de fiscalización denunció y expuso ante el Pleno el caso de Coteva, denunciando actos de corrupción. Y el 2022, autor de la ley 31.500, ley del control concurrente vinculante, lucha contra la corrupción. Por eso seguramente hay muchos intereses mezquinos u ocultos de algunos que les perjudica esta ley del control concurrente vinculante. Según la Comisión de Ética Parlamentaria, manifiesta en la conclusión 8ª que el congresista Enrique Wong Pujada haber influenciado ante una autoridad. Que nos muestren una carta, que nos muestren un video si le ha influenciado con documentos. Lo que está escrito es agradecer y el luchar por los intereses que él representa en la provincia constitucional del Callao. Y eso lo reconocen los ciudadanos, por eso le eligieron en 3 oportunidades su representante. Asimismo, es justo y bueno recordar nuevamente esta línea de tiempo que ya está escrita, editada, preparada para que ustedes, señores congresistas, puedan tomar en conciencia esto, el actuar, que no ha habido violación a la ética de este Congreso, mucho menos a sus principios, sino ha sido y será un constante colaborador de romper esos esquemas que atropellan y violan lo que realmente juramentan en este Congreso. Y ahí están los documentos válidos y publicados en El Peruano. Y en la conclusión 9.9, que el artículo 20 literal es el reglamento del Congreso de la República, esta norma dice de realización de actos destinados a conseguir bienes o privilegios. ¡Falso! ¿Qué privilegios ha conseguido el congresista Enrique Wong? Cuando le proponen y anuncian los trabajadores en sus congresos de más de 2.000 trabajadores, dicen
vamos a precisar una terna. Es un delito que el señor, el doctor Manuel Talavera, trabaje como asesor y que otros grupos humanos lo designen y que reconozcan su valía como profesional para que conduzca una empresa de la política portuaria. No es un delito, es un honor. Y eso hay que reconocerlo, porque viremos después, ¿no es cierto? Por eso podemos decir que el congresista Enrique Wong, en sus 9 conclusiones, podemos afirmar, no son ciertas. En esa situación, estimados congresistas, os pido profundas reflexiones, y es más, pido un momento a ese espíritu que ustedes les embarga, lo que era el principio de la tranquilidad del espíritu para poder resolver. Y en conclusión, debe archivarse esta denuncia porque carece de validez y se tomaron en cuenta ediciones programadas sesgadas. Y eso sí está violando la imagen del congresista Enrique Wong y de la majestad de este Congreso. Cualquiera puede hacer eso, y maltratar la imagen y la dignidad de una persona, conforme dice el primer artículo de la Constitución de 1973, que la sociedad y el Estado tiene como fin supremo a la persona humana y su dignidad. Señores congresistas, os pido de ustedes una profunda reflexión, y a vos, presidente de este Congreso, no esperemos que nuestro congresista Enrique Wong pase al Oriente Eterno en forma injusta. Os pido que se archive esta denuncia. Muchas gracias, señor presidente y señores congresistas. Gracias, doctor. Tiene la palabra congresista Enrique Wong, 2 minutos. Gracias, presidente. Por lo tanto, señor presidente, mesa directiva, estimados colegas, yo creo que un voto de conciencia, porque yo no nombré al presidente del directorio. Lo hemos aclarado con todo que fue FONAFE, y yo no tengo nada ni ninguna injerencia en FONAFE. Por eso, señor presidente, a través suyo, señor presidente, pedíle a mi colega que archivemos esta denuncia que tengo, porque en verdad duele, porque de haber tenido más de 12 años ser congresista y nunca he sido denunciado por un acto de corrupción. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Carol Paredes. Gracias, señor presidente. Escuchada la defensa del señor congresista Enrique Wong Pujada y al mismo señor congresista, precisamos que la Comisión de Ética ha garantizado en todo momento no solo el respeto al derecho de la defensa, sino también las garantías del debido proceso. Tanto es así que hasta en el último momento de presentado el informe final en la comisión y pese a que ya se había cerrado la investigación, se le permitió hacer uso de la palabra al señor congresista. De otro lado, dejamos expresa constancia que el congresista Wong, luego de aprobado y elevado el informe final que recomendó su sanción, presentó un recurso de nulidad, el mismo que fue declarado improcedente al no encontrarse contemplado en nuestro ordenamiento legal. Señor presidente, y por su intermedio, indicar también a los señores congresistas, es importante precisar que los reportajes son públicos sobre este caso y que han sido aparejadas a las declaraciones presentadas por el propio congresista Wong. De otro lado, los propios señores del FENTENAPU, en un reportaje posterior, ha indicado que se les pidió grabar un video donde ellos señalan que el nombramiento del señor Manuel Talavera fue condicionado por el congresista Wong. Señor presidente, dicho esto, cumplo en entregar a usted la resolución legislativa correspondiente antes de pasar al debate.
Bien, habiendo concluido las intervenciones, se invita al abogado del congresista Wong Pujada a abandonar la sala de sesiones. Señores congresistas, se da inicio al debate. Se ofrece la palabra. Congresista Balcázar, 2 minutos. Señor presidente, señores congresistas, me permito intervenir en este debate por una razón de formación jurídico-constitucional. El congresista Wong no necesita abogado defensor. El congresista Wong no necesita que lo defiendan. Corresponde al Congreso actuar en defensa de la Constitución y de la ley. Este proyecto de tráfico de influencia me invita, señor presidente, como tengo una formación jurídica, a presentar mañana mismo un proyecto de ley para derogar el artículo 400 del Código Penal. Porque ese artículo 400 fue incluido indebidamente, que no se compadece con la dogmática y la estructura del Código Penal. Se metió en el capítulo de los delitos contra la administración pública, conducta de particulares, señor presidente, conducta de alguien que quiere influencias y alguien que ofrece influencias reales o mentiras o simuladas. ¿Qué tiene que ver la conducta de particulares con la administración pública, señor presidente? Y ese es el tráfico de influencias. Ese es el hombre de paja que aparece particularmente actuando en esta figura del artículo 400. Y en el caso del congresista Wong, en el supuesto que haya recomendado el nombramiento de una persona, ese es un comportamiento atípico penalmente. Nada tiene que ver dónde está el interés económico, que entre el que compra y vende influencias tiene que prevalecer un interés económico, señor presidente. Entonces, yo como un... Termine, congresista, 1 minuto. Y me han dicho de que los conflictos sociales, los conflictos de cualquier naturaleza entre los hombres desde Montesquieu y Locke me enseñaron y dijeron, se resuelven por 2 formas, o por la fuerza o por el derecho. Y aquí tenemos que hacer prevalecer el derecho, señor presidente. En consecuencia, pido que ese proyecto sea mandado al archivo porque no corresponde ningún tipo de sustento jurídico constitucional, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. ¿Nadie más? Congresista Martínez tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo creo que hoy es el momento de que los congresistas de la República empecemos a defender nuestro fuero parlamentario y no seamos cobardes. Porque si no vamos a seguirnos sometiendo, vuelvo a repetir, aquí todo es el reportaje y la investigación, ¿dónde está? No nos sometamos a los reportajes porque lo que hoy están haciendo o quieren hacer con el congresista Wong, mañana lo pueden hacer con alguno de ustedes, incluso con la presidenta de la comisión. Solo eso, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Soto, Wilson Soto. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, yo creo que nosotros como congresistas de la República tenemos 3 funciones, que es la representación, fiscalización y hacer leyes. Señor presidente, estamos criminalizando. En la semana de representación hay un montón de pedidos cuando vamos a nuestras regiones. ¿Desde cuándo aquí es delito conversar con el presidente de la República, conversar con los señores ministros de Estado? En todo caso, pues, que esas conversaciones sean públicas, grabados, que sean así. Muchos se imaginan que el congresista ha ido
ha pactado algo, ha quedado en algo. No podemos permitir, señor presidente, como parlamentarios estamos haciendo un mal presidente. Es parte de nuestra función. Como parlamentarios, señor presidente, en la semana representa, hay un montón de requerimientos, hay un montón de demandas. Si bien es cierto, el congresista no hace obras, no ejecuta obras, no manejamos presupuesto. Pero eso, ¿cómo va a quedar? Vamos a decir, yo no puedo llevarte este pedido, señor alcalde o señores autoridades. Sabemos, señor presidente, en la Constitución Política, en el reglamento del Congreso de la República, tenemos nuestras funciones establecidas. Si bien es cierto, yo respeto mucho la libertad de prensa, pero tampoco no podemos sancionar en base a titulares, en base a reportajes que están cortados. Señor presidente, muchas gracias. Gracias, congresista. ¿Alguien más? No, no hay nadie más. Congresista Anderson tiene la palabra. Muchas gracias. Yo no me voy a hacer cómplice de un arreglo aquí entre bancadas para perdonarle la vida a un congresista por allá y a otro por aquí. Y no me voy a hacer cómplice porque aquí hay que poner las cosas en contexto. El señor Wong, durante esos meses en los que se dan estos eventos, ¿no?, hacía gala todo el tiempo de su acceso a Palacio. Y eso lo hemos visto todos. Gala, ¿no?, de su poder. Porque no se necesita necesariamente que haya un intercambio, carambas, de dinero. El poder para mucha gente es mucho más que otras cosas. Y aquí se está volteando todo. Entonces ahora el gran culpable es la prensa. El gran culpable son los programas periodísticos. El hecho de utilizar ese acceso al poder, el hecho de utilizar ese poder que tiene también un congresista para después lograr favores para amigos, etcétera, pareciera que no es una falta ética, porque aquí no hay necesidad efectivamente de tener un abogado defensor, porque probablemente no ha habido un delito como tal, pero el uso del poder para poder entonces beneficiar y afianzar una determinada posición, por supuesto que es ilegítimo e inmoral. Así que voten como quieran, yo voy a votar en el sentido a favor de la Comisión de Ética. Muchas gracias. Congresista Wong tiene la palabra. Sí, presidente, yo creo que es una grosería decir que es un convenio de bancada. Yo no creo en que tengamos nosotros, podemos tener diferencias, pero nunca nos va a apartar del amor y el cariño a nuestra institución, que es el Congreso. Aquí hay quien defiende a ese periodismo que muchas veces nos trata de agredir y nos trata de buscar la forma como arrinconarnos. Si a alguno le gusta como vedette estar en los medios de comunicación, eso no es culpa de uno. Pero sepa que he estado 3 veces en el Congreso y siempre me han caracterizado porque ser una persona que nunca, jamás transó con nadie, y muchas veces vamos a investigar a ese congresista para que vean cuál es su antecedente. Gracias, presidente. Señores congresistas, guarden silencio. Bien, si no hay, habiendo concluido el rol de oradores, congresista Salguana tiene la palabra. Sí, presidente, yo creo que estos hechos y esta agenda tiene que ser resuelta en base a los elementos objetivos que la Comisión de Ética ha elaborado. Yo creo que la Comisión ha hecho un trabajo serio, ha hecho un trabajo responsable, y más allá de apreciaciones políticas o temas subjetivos o apreciaciones, está el objetivo que está en el expediente.
Y yo, verdad, que hubiese querido y hubiese esperado que el colega Wong nos aclare el contenido del documento, el contenido del informe de la Comisión de Ética, al igual que su abogado. Por ejemplo, que nos aclare por qué un ciudadano que es asesor, que es cercano a uno, termina siendo miembro de un directorio. Y si uno revisa la información de la comisión, FONAF es integrado, como bien lo ha dicho, por representantes, por ministros, 5 ministros. Pero quien propone al señor Talavera es precisamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces yo esperaría que nos aclaren ese hecho, porque resultan indicios concomitantes, indicios concurrentes a una conclusión final que ha llegado la Comisión de Ética. Para nadie es grato votar en estos aspectos, pero creo que tenemos una responsabilidad frente al país. Responsabilidad también para que el Congreso haga lo que realmente corresponde. Entonces, para yo votarle, le preguntaría al colega Wong, ya que de eso se trata en este momento el debate. En la entrevista también que le hacen, en el reportaje que le hacen en el programa periodístico, le preguntan si es que él ha influido. Un minuto, congresista. Si él ha influido para que designen al señor Talavera, que además se presume que ha trabajado como su contador en una de las clínicas del señor Wong. Se presume, digo, porque eso señala en el informe, y él señala que sí, en parte admite haber influido. Y la explicación que ha dado ahora no es convincente, no corresponde. Y también se señala en el informe de que hay un audio donde él va al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y le agradece al ministro Silva por la designación del señor Talavera. Eso que nos aclare si es así o no es así y qué elemento de convicción o indicio puede haber que refute esa afirmación de la Comisión de Ética, pero eso no hemos escuchado. Decir simplemente que FONAF es el que designa al presidente no desvirtúa nada, porque efectivamente FONAF designa, pero el ministro de Transporte forma parte de FONAF y fue quien propuso al señor Talavera para miembro del directorio. Congresista Wong, tiene la palabra. Presidente, hemos sido bien claros que lo que se pasó en ese video son de 25 minutos la entrevista y se redujo a un 30 segundos. Presidente, cuando dice que la denuncia que estoy solo para agradecerle, señor, yo no voy para agradecerle, por eso está presente el presidente de Transporte Aéreo con otro funcionario y está la carta de los controladores de vuelo donde ellos explican que por qué razón no habían llegado. Entonces no es que yo iba solo a agradecer, sino, señor, que cuando él la carta de reconocimiento de Fentenapus el día 10, y yo voy con el ministro el día 11, con ellos. Cuando sale el ministro, me dice, ya se nombró al presidente del directorio de NAPU. Yo, pues, como era una cosa pública, porque era desde diciembre cuando había sido nombrado, yo creo que lo cortés no quita lo valiente, y le dije, gracias, ministro, pero yo no vengo a eso. Yo vengo a ver el problema de la denuncia tan grave que hay sobre la segunda pista del aeropuerto, que no nos va a permitir ser un aeropuerto hub, es decir, que lleguen aviones 777, 787, grandes aviones, y hay, presidente, que investigar, porque hay en juego centenares de millones de dólares. Entonces, para eso fui, presidente. ¿Y cómo las testigo? Ahí está el presidente de Transporte Aéreo, que el presidente de la Comisión de Transporte, bueno, no está, pero él es testigo que cuántas veces hemos tenido ya la forma de que le hemos citado al director de Transporte Aéreo, a la Comisión de Transporte, para que nos diga estas irregularidades que tendría la pista 2, que ya está, 3 veces ya se ha postergado su inauguración, que le cuesta muchísimo dinero
al pueblo peruano. Presidente, entonces no sé, es que yo fui solo y lo fui a agradecer. Siempre hacen como elaboran los programas de televisión, de 30 minutos lo convierten en 30 segundos. Entonces editan, ponen todo lo que corresponde. Entonces me extraña que el congresista Salguana, ¿verdad? Él no ha estado atento, probablemente, es posible porque uno está casi de espaldas y no ve todo lo que le hemos pasado. En el video se ve claro que están presentes los otros personajes que le digo. Y porque para mí era agradecer lo que se había dicho por Ventanilla, porque Ventanilla se había caído a la pista. Hace 3 días, presidente, 3 días salió en el RPP el problema que hay en el tráfico de Gambetta. Imagínense que se caiga a la mitad, era imposible el tráfico. Y eso fui a gestionar y eso es lo que se hizo. Eso fue a agradecer. Gracias. Bien, tiene la palabra el congresista Alex Paredes, 2 minutos. Gracias, presidente. En primer lugar, para solicitar que se haga justicia y se acabe con la discriminación, presidente, y lo que se tenga que ver sea el informe de Constitución. No es posible que desde el año pasado hasta ahora no se incorpora a la representación del Grupo Parlamentario Bloque Magisterial a la Comisión de Ética. En segundo lugar, creo que en el espacio administrativo lo que hay que tomar en cuenta es el debido procedimiento. Nadie desmerece el trabajo que puedan hacer los medios de comunicación, pero lo que uno escucha en todo el informe es referenciar solamente al informe periodístico. Y creo yo, hay que saber entender lo que varios de los congresistas han dicho. No he estado y me vengo satisfecho, presidente, por esta resolución, que en su primer considerando señala: visto el oficio de 21 de enero, se ha recibido la solicitud presentada por el congresista de la República, Alex Antonio Paredes González, quien peticiona el pago del bono extraordinario 950 para docentes de la Policía Nacional del Perú, que fueron excluidos, discriminados. Y esta resolución significa que los docentes que trabajan en las instituciones educativas de la Policía Nacional del Perú hoy van a recibir lo mismo que han recibido otros docentes. Espero no terminar en ética. No he ido a pedirle nada al ministro y me he reunido con él, pero no le he pedido nada. Gracias. Tiene la palabra el congresista Luis Aragón, 2 minutos. ¿De hablar tú? Señor presidente, hace unos minutos el colega Eduardo Salguana manifiesta que, el señor presidente de NAPU había trabajado en el despacho del congresista Enrique Wong y que obviamente, o coincidencia, después es propuesto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para, obviamente, integrar el directorio de NAPU. Y obviamente maneja una tesis en función a que existirían evidencias claras que violarían el tema de la ética. Pero a igual razón, igual derecho. Señor presidente, ¿y qué nos podría decir del señor Richard Tello Ramírez, quien, siendo un alto ejecutivo de Agrobanco, había sido también uno de los principales asesores de la ex primera vicepresidenta del Congreso, colega Lady Camones? El señor Richard Tello Ramírez, designado alto ejecutivo de Agrobanco, poco después de que la colega parlamentaria
estuviera reunida con el entonces viceministro de Agricultura, Rómulo Antúnez Antúnez. Entonces ahí también, por su intermedio, señor presidente, colega Eduardo Salguana, ¿qué sucede? De oficio, entonces la Comisión de Ética también debería interponer hace mucho tiempo, porque esta es una data, todavía una noticia del año 2022, todavía de julio del 2022, la denuncia a la colega parlamentaria. No tenemos nada contra ella, pero tenemos que ser también justos, a igual derecho, igual razón. Considerando que este asesor ha acompañado a la legisladora. Un minuto, congresista. Gracias, un minuto. Desde la primera reunión de inducción que la bancada de APP ofreció el pasado 21 de julio, ese año todavía el 2021, tras la elección de sus representantes en el Congreso de la República. Entonces también de esa manera, ¿qué sucedió? Habiendo trabajado juntos desde Ancash, todavía años atrás, el año 2018, cuando ejercía nuestra querida colega la jefatura regional de RENIEG, hasta que postulé el año 2018 como candidata a gobernadora regional por Fuerza Popular. Entonces, ¿cómo quedamos, por su intermedio, colega Eduardo Salguana, ante ese razonamiento que usted hace desmereciendo? Yo no tengo nada a favor ni en contra, por supuesto, pero hacer esas elucubraciones, teniendo antecedentes que no han recibido el mismo trato, la misma razón, el mismo derecho, me parecen temerarias, me parecen subjetivas. Y aquí están las pruebas, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Roberto Quiabra, 2 minutos. La palabra, presidente. Congresista Salguana, por alusión. Presidente, yo no tengo la culpa que la colega Lady Camones presida su comisión de acusaciones constitucionales. Y ella tiene que cumplir su responsabilidad. Y si ahí se acusa a uno con otro colega de diferentes bancadas, cada uno sabrá cómo se defiende en su momento y responderá por sus actos, ¿no? Ahora, en el caso concreto de Lady y con el tema del colega Wong, la colega Lady Camones no tiene ni un audio, no tiene ni un video y tampoco fue a agradecer a ningún ministerio por la designación de cualquier ciudadano. Esa es la gran diferencia entre la actitud de mi colega Lady Camones y lo que ha sucedido y que está en este momento en materia de evaluación del informe de ética en relación al colega Enrique Wong. Gracias, presidente. Tiene la palabra congresista Roberto Quiabra. Perdón, congresista Quiabra, por alusión, congresista Lady Camones. Presidente, sí. De verdad, una cobardía la forma como pretenden pues defender a algunas personas que definitivamente están actuando mal. Es una vergüenza para el Congreso lo que está pasando, no solamente la actitud y la conducta de muchos congresistas, sino la manera vergonzosa como pretenden defender. Acá lo que nosotros tenemos que defender es la institucionalidad y el correcto desempeño de nosotros como congresistas. Lo que acaba de decir el congresista Aragón es totalmente falso. Falso. Yo no me presto para ese tipo de juegos, para ese tipo de componendas. A mí nadie me puede acusar de actos de corrupción y los audios que a mí me han sacado no me vinculan con actos de corrupción. Yo fui censurada por un tema injusto, señor Aragón. Y se lo digo directamente a usted, por un tema injusto. Pero a mí nadie me ha denunciado ni me ha vinculado por un tema de corrupción. Realmente, mil disculpas de presidente por su intermedio. Pero sí me indigna que se tome pues mi nombre y se pretenda vincularme o en todo caso manchar mi imagen por el trabajo que yo vengo haciendo en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Porque se está viendo actos de corrupción, de posibles actos de corrupción, ¿no? Y se le está dando la facilidad al Ministerio Público para que además nosotros como colegas tengamos la oportunidad de decir nuestra verdad. Si nosotros no estamos cometiendo actos de corrupción, pues digamos la verdad, vayamos a la Fiscalía, que la Fiscalía nos escuche, y si se comete una injusticia con nosotros, pues que se limpie nuestro nombre. Pero debemos estar acá nosotros cumpliendo con la población que nos trajo aquí. Pero acá no nos han traído para estar realizando componendas, para estar pidiendo favores políticos, para estar poniendo pues puestos de trabajo. Y sobre el joven profesional que usted menciona, señor Aragón, por su intermedio, presidente, ese joven
si es bien es cierto, fue asesor mío o técnico en la primera vicepresidencia. Él postuló, fue un concurso público, y yo me enteré que él había ganado ese concurso cuando ya lo había ganado. Ni siquiera él me consultó que iba a postular. Yo no tengo esas costumbres de ir a pedir favores por quienes trabajan conmigo, porque la gente que trabaja conmigo se ha ganado el puesto para trabajar. Son técnicos, son profesionales y son gente honesta. Y siempre voy a defender a la gente que trabaja conmigo por esa honestidad y esa transparencia y sobre todo la capacidad que tiene para formar parte de mi equipo. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Roberto Quiabra. Gracias, señor presidente. Yo quisiera hacer dos reflexiones y sacar una experiencia de lo que estamos viviendo ahora sobre los dos casos. Este último caso lo presentó la Comisión de Ética el 22 de agosto y estamos 30 de marzo. Mucho tiempo para mantener una expectativa de si es o no justa una sanción que se pueda dar. Porque con el tiempo se van diluyendo las cuestiones. Y el otro punto que quisiera reflexionar es el trabajo de la Comisión de Ética, que ahora se cuestiona. Se supone que en la Comisión de Ética están representadas todas las bancadas y tienen que hacer un trabajo decente, un trabajo que no venga a cuestionarse el día de hoy. Se cuestiona de que solamente se hacen caso a los reportes periodísticos. Yo no creo que los que forman parte de la Comisión de Ética lleguen a conclusiones tan simples. Entonces la culpa la tenemos nosotros. Si retrasamos la vista de estos temas tan delicados, la culpa es de nosotros. Si los que formamos parte de la Comisión de Ética no hacemos bien nuestro trabajo y ponemos en una situación difícil a nuestros compañeros, es una responsabilidad de nosotros. No le echemos responsabilidad, no le echemos la culpa a otros. Si tenemos que cambiar, cambiemos nosotros. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Héctor Valer. 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, este debate muy interesante nos lleva a revisar rápidamente las normas con las que viene siendo regulado la Comisión de Ética. El reglamento del Congreso ha sido aprobado por una resolución de rango de ley y solo habla del código. Pero el reglamento del Código de Ética, nos preguntamos con qué norma fue aprobado. Y no sirve para nada. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque este reglamento colisiona inclusive con el derecho penal del Perú. En su capítulo 3 del reglamento habla de actos de corrupción. Es decir, que con este reglamento del Código de Ética se quiere juzgar a los congresistas por actos de corrupción, cuando eso le corresponde a la Administración de Justicia o en todo caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y si nos ponemos a leer, como me he puesto a leer rápidamente en mi condición de un litigante del derecho penal, encuentro barbaridades en este reglamento, como por ejemplo en el artículo 5, literal B, dice: ello implica cumplir y aplicar el conjunto de reglas e instituciones destinadas al buen funcionamiento de la vida social, seguridad y moralidad. Eso está regulado en el Código Penal, en el capítulo de faltas. Y para ello hay un juez. Y para ello están los fiscales. El Código de Ética, señor presidente. 1 minuto, congresista. Muchas gracias, presidente. Para terminar, por tanto, querido presidente y queridos colegas, yo sé que la presidenta de la Comisión de Ética y sus integrantes, que son multipartidarios, quieren hacer un buen trabajo, pero no todos son abogados. En consecuencia, presidente, estos informes que nos trae la Comisión de Ética vulnera el debido proceso,
vulnera los derechos humanos. No sirve para nada, presidente. Muchas gracias. Congresista Aragón, un minuto. Un minuto. Solo una precisión, señor presidente, sin ánimo de distraer el debate, pero las cosas objetivas. Al señor al que me he referido, el señor Tello Ramírez Richard, trabajó efectivamente como técnico, contratado, ¿no?, en la primera vicepresidencia del Congreso, régimen laboral 728, contratado. Ahí no ha habido ningún proceso, ¿no?, de, digamos, evaluación, exámenes, concurso. Y me refería que en Agrobanco también ha estado luego en cargos de confianza, jefe de administración de fondos especiales, jefe de supervisión de créditos, gerente de administración de operaciones y finanzas. El primero 1 mes, el segundo 11 meses, el tercero 3 meses, 2023, 2022, 2022. Son cargos de confianza. Ahí no existen procesos de concurso. Son cargos de confianza. ¿Concurso público? No, cargos de confianza. Gracias, presidente, por la precisión. Un minuto y ahí terminamos, congresistas. Voy a explicarle con adelante. manzanitas al señor Aragón. El señor Tello fue mi personal de confianza como técnico. Lo que yo he dicho es que para ganar el concurso o entrar a Agrobanco, él participó en un concurso público, señor presidente, en un concurso público del cual yo no tuve conocimiento. Y me enteré que él ganó porque él mismo me lo hizo conocer. Y se fue de la primera vicepresidencia a Agrobanco y la verdad no sé si sigue trabajando ahí, no sé. Esa es la historia a través de sus meses, señor presidente, señor Aragón, para que lo entienda. Como para niño. Tiene la palabra el congresista Bernardo Paso. Vamos a continuar, vamos a mantener la compostura. Congresista Paso. Ya le entendí, congresista. Congresista Aragón, está bien. La frase niño, por favor. Ya, y con eso terminamos. Con todo gusto le retiro la palabra niño al señor adulto. Terminó. Listo, ya se retiró la palabra. Bien, tiene la palabra ahora el congresista Bernardo Paso, luego congresista Luna. Presidente. No, ya habló. Presidente, quiero emitir una opinión imparcial dentro de este debate principalmente. Los congresistas nos sometemos efectivamente en una decisión eminentemente de respeto a la ética parlamentaria. Se dice, el estudio de la ética pretende descubrir qué hay detrás de la forma de ser y de actuar del ser humano, al tiempo que trata de establecer las reglas de lo que es bueno y lo que es malo. En ese sentido, la importancia de la ética radica precisamente en saber qué está bien y qué está mal, como individuos y como sociedad. Y es importante, señor presidente, que también veo posiciones encontradas al respecto, que se quiere satanizar la prensa. Si bien es cierto, hay algunos excesos muchas veces, pero también por la prensa también conocemos muchos casos de situaciones de irregularidades y hechos de corrupción. Tenemos que nosotros respetar el trabajo de las comisiones, realmente, precisamente en la Comisión de Ética. Si en todo caso, si no valoramos la posición o el dictamen de las comisiones, realmente entonces el día de mañana debemos proponer que se disuelva la Comisión de Ética, porque no la respetamos. Creo que es importante, para mí no está tan claro, presidente, y yo voy a votar a conciencia, y eso exhorto a la representación parlamentaria, porque pareciera y está trascendiendo que acá mañana aparecerá en todos los medios de comunicación que Otorongo no come Otorongo. Y en eso precisamente, queridos colegas, es importantísimo poder tener y poder reflexionar realmente. Y es por eso que seguramente a través del pueblo nos ve, porque estas sesiones son públicas, precisamente el comportamiento que a lo largo de los últimos tiempos este Congreso propiamente se lo está ganando, porque hay comportamientos ambiguos y es realmente que eso detesta y la población rechaza en todo momento. Señor presidente, por eso... Bien, tiene la palabra congresista José Luna.
Presidente, yo quisiera que nos pongamos a reflexionar un poco y tranquilizar las cosas, y no es dable que nos ataquemos entre congresistas. Aquí hay un tema fundamental. Uno, que la Comisión de Ética, como dice el congresista Paredes, no le permiten completar, y nosotros también, como podemos, quisiéramos participar y no podemos participar. Eso se tiene que arreglar, presidente, porque la Comisión de Constitución ya emitió una resolución para poder arreglar ese tema. Segundo, la Comisión de Ética está planteando una cuestión penal, y cuando se plantea una cuestión penal, tiene que plantearse las cuestiones realmente medios probatorios. Y ahí, en lo que yo he visto hasta ahora, no hay medios probatorios de ningún tipo. Solo hay medios lo contrario. Entonces, hay que leer muy bien y dejarnos de pasiones y de ideologías y de repente hasta de temas personales, para efecto de entrar en lo que es justicia. Yo coincido con lo que el juez, amigo congresista, se ha pronunciado, porque cualquier juez o cualquier letrado, cualquier abogado preparado va a opinar lo mismo que estoy diciendo. Estoy haciendo las consultas a los abogados y no hay nada, pero la acusación es tráfico de influencia y eso es penal. Entonces, definitivamente, eso no tiene sustento, presidente. Muchas gracias, presidente. Bien, no hay más. Señores congresistas, habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Paredes Fonseca, presidenta de la Comisión de Ética. Gracias, presidente. Yo voy a seguir insistiendo, de verdad. Es lamentable que se pretenda seguir señalando que la ética tiene que ver con el Código Penal. Tenemos claro que lo que vemos son las conductas éticas de los señores congresistas. Qué difícil es asumir eso, ¿verdad? Qué difícil es ser coherentes con nuestro discurso y también con nuestras acciones. Qué difícil es aceptar cuando también algunos de alguna manera se sienten afectados a nivel personal o grupo. Qué difícil es ser transparentes y sobre todo ser coherentes. Y de verdad, aquí nos estamos conociendo, todos. Quienes defienden realmente lo bueno, lo correcto, y quienes defienden lo regular, lo malo, o no sé. Yo no sé a quiénes estamos defendiendo y a quiénes estamos. Y por eso es que la ciudadanía realmente nos tiene en el lugar donde nos tiene. Y acá, de verdad, cuando hablamos de cuestiones éticas, de conductas éticas, sí, pues para algunos no debe ser ético una conducta y para otros puede ser ético. Pero aquí, en este caso específico, yo no sé si de verdad todos han leído lo que es nuestro reglamento de ética. Cuando hablamos justamente del artículo que tiene que ver con las disposiciones generales, el congresista da el ejemplo de su vocación de servicio al país y su compromiso con los valores que inspiran el Estado democrático de derecho. Nosotros los congresistas deberíamos ser referentes, deberíamos ser ejemplos, no solamente con nuestro discurso, sino con nuestras acciones. Y después digo, ¿cómo es que nos van a seguir viendo a nosotros los congresistas si seguimos manteniendo? Y es más, tenemos que caer entre dichos, faltas de respeto entre nosotros. ¿Qué conducta ética es esa? ¿Qué comportamiento que tienen que envidiar las otras personas que nos critican? ¿O qué comportamiento tendrían que reflejar justamente para que nos copien? Nosotros hablamos de corrupción. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Justamente por eso pues dicen algunos que blindamos. Por eso dicen o torongo no comió torongo. Por eso les dejo a ustedes, colegas. Espero que cada uno asuma su responsabilidad y su compromiso como tal. Y que sea totalmente consciente de sus votos. Y no porque es mi amigo. Yo puedo tener amigos, amigas. Yo puedo ser parte de una bancada.
A veces, por tener posiciones así, nos ganamos pleitos. Nos ganamos, como dicen en mi pueblo, nos aborrecemos. Porque simplemente no coincidimos en algunas cosas. Yo cuando he pensado y he conseguido ser congresista, pero a base de esfuerzo, ha sido justamente para venir a dar el ejemplo y a trabajar con transparencia, pero no de esta manera. Y con esto termino, señor presidente. Aquí espero que cada uno de los colegas congresistas voten a conciencia. Y espero de verdad que no caigamos en insultos, tengamos argumentos para discutir. Dicen por ahí, justamente cuando ya no tenemos herramientas o instrumentos, caemos en los insultos. ¿Qué referente es eso? De baja categoría. Y yo creo que los que estamos aquí tenemos que demostrarnos que somos los mejores. Tenemos que demostrarnos que con nuestras acciones podemos educar y transformar a un país. Tenemos que demostrarnos que la ética tiene que ser parte de nosotros, de nuestro día a día, pero no de esta manera. Podrán decir que esta comisión es nefasta, podrán decir que esta comisión es lo que ustedes creen o lo que a ustedes se les ocurre, pero lo que yo puedo decir es que esta comisión de ética es la más difícil. Esta comisión de ética se la suda, trabaja. Y digo la comisión de ética porque tenemos un equipo técnico que de verdad trabaja de lunes a domingo. Pero no para venir a caer o agradar a todos. Seguramente no seremos una perlita de oro por allí. Vamos a tener nuestras diferencias. Pero a pesar de todo, vamos a seguir adelante. Así es que vayamos a la votación, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Finalizado el debate, señores congresistas, se dará lectura a las conclusiones y recomendaciones del informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria, así como al proyecto de resolución legislativa del Congreso remitido por la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria. Señor relator, de lectura. Recomendaciones. Visto y debatido el preinforme final recaído en el expediente 042-2021-2022 CEPCR, que recomendó declarar fundada la denuncia de parte promovida por el ciudadano Luis Alberto Álvarez de Paz, se procedió a la votación con el siguiente resultado a favor. Congresistas: Paredes Fonseca, Agüero Gutiérrez, Alegría García, Lizar Saburu, Morante Figari, Padilla Romero, Salguana Cavides, Torres Salinas. En contra: Portalatino Ábalos. Abstenciones: Sea Choquechambi, Aragón Carreño, Cerrón Rojas, Cruz Mamani, Saavedra Casternoque y Varas Meléndez. En consecuencia, el informe final fue aprobado por mayoría. En mérito a lo establecido en la introducción del Código de Ética Parlamentaria y su artículo 33 del Reglamento de Código de Ética Parlamentaria, la Comisión declara fundada la denuncia de parte presentada por el ciudadano Luis Alberto Álvarez de Paz en contra del congresista Enrique Huampujada por la vulneración al Código de Ética y su reglamento en los artículos 3 y 4, literales A, B y D, del Código de Ética Parlamentaria y los artículos 3, literales G, el artículo 5, literal B y G, el artículo 6, literal B, C y H del Reglamento del Código de Ética Parlamentaria y el artículo 23, literal F del Reglamento del Congreso de la República. Recomendar al Pleno del Congreso de la República la sanción máxima de 120 días de suspensión en el ejercicio del cargo estipulado en el artículo 14, numeral D, del Código de Ética Parlamentaria y el descuento de sus saberes de 120 días de legislatura. Dispóngase su elevación al Pleno del Congreso para que proceda conforme a sus competencias. Remitir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales copia de todo lo actuado en el expediente 042-2021-2022 CEPCR, conforme a la Constitución Política y Reglamento del Congreso de la República. Proyecto de resolución legislativa del Congreso con la que se impone al congresista Enrique Huampujada la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por 120 días de legislatura. El Congreso de la República, estando lo expuesto por la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria y a lo debatido y votado por el Pleno del Congreso en su sesión del 30 de marzo de 2023, ha resuelto imponer al congresista Enrique Huampujada
la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y descuento sus haberes por 120 días de legislatura, prevista en el inciso D del artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria. Comuníquese, publíquese y archívese. Congresista Paredes Fonseca, presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria. Bien, señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia. ¿Quién? Congresista Luna tiene la palabra. Presidente, quisiera presentar una cuestión previa. Quisiera que si se pudiera la pena bajar a 30 días y votamos la cuestión previa, presidente. Perdón, ¿podría repetirlo, congresista, que no lo entendí? El castigo que se está dando, quisiera que baje a 30 días, presidente, y votemos esa cuestión previa. Bien, esto está en función a lo que decida la presidenta de la Comisión de Ética. Señora congresista, ¿está usted de acuerdo con esa cuestión previa? Presidente. Yo me mantengo con los 120 días. La propuesta que nosotros tenemos es esa. No hay cuestión previa para eso. Está bien. Ya le entendí, congresista. Bien, congresista Luna, esa es la respuesta. Congresista Acuña tiene la palabra. Señor presidente, buenas noches y realmente un saludo para todos. Habiendo escuchado la intervención de nuestro amigo José Luna, también de la señora presidenta de la comisión, creo que el más indicado en este caso debería ser nuestro colega Enrique Bon, que él voluntariamente debería asumir realmente que no siempre actuamos bien. Muchas veces nos equivocamos y que realmente voluntariamente y a conciencia pueda proponer una sanción que nos pueda convencer a todos. Muchas gracias. Sí, no es. Gracias, congresista Luna. No es posible eso. Bien. Señores congresistas, vamos a continuar. Sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar las conclusiones y recomendaciones del informe final de la Comisión de Ética y el proyecto de resolución. Congresista Luna, antes de la asistencia, todavía no marquen asistencia. Una vez que comience asistencia, señores congresistas, no voy a dar la palabra. Ahora, en este momento, sí. Adelante, congresista Luna. Muchas gracias, presidente. El pedido de cuestión previa tiene que ser votado, presidente. Eso es lo normativo. Señores congresistas, el fondo de la sanción no puede ser votado en cuestión previa. Podría ser que vuelva a comisión u otras cosas más, pero el fondo mismo no es posible según el reglamento del Congreso de la República. Bien, señores congresistas, ahora sí vamos a marcar asistencia y a partir de ese momento ya no voy a dar el uso de la palabra. Asistencia. Han marcado asistencia 118 congresistas al voto. Han votado a favor 64 congresistas, más la congresista Portalatino que está con autorización escrita, 65, en contra 28, abstenciones 24. Han sido aprobadas las conclusiones y recomendaciones del informe final de la Comisión de Ética y el proyecto de resolución legislativa del Congreso. Señores congresistas, se va a consultar la reconsideración planteada por el congresista Won Pujada a la votación del informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria que declara fundada la denuncia en su contra. Sírvanse marcar asistencia para proceder a votar. Señores congresistas,
De parte de la mesa directiva y el Pleno del Congreso, saludamos a la congresista Gladys Echaíz Núñez de Ízaga por su onomástico el día de hoy, 30 de marzo. Felicidades, congresista Gladys Echaíz. Han marcado asistencia 114 congresistas más la congresista Portalatino y el congresista Gutiérrez, 116 al voto. Han votado a favor 62 congresistas, más los congresistas Gutiérrez y Portalatino, 64. En contra, 46. Abstenciones, 5. No ha sido aprobada la reconsideración. Congresista Wong tiene la palabra. Gracias, presidente, colegas partidarios. Verdad que siento una emoción muy triste, porque mi idea siempre ha sido unir al Congreso, pero eso tiene un costo, porque a veces algunos no comprenden que uno no actúa en sentido personal. Yo he querido que el Congreso sea una hermandad, porque siempre por el cariño a mi institución. Por ello, presidente, yo le pediría, así le pediría a mis hermanos de Fuerza Popular, ¿cuál es mi delito de tener con ustedes? ¿Cuál es el delito de tener con los hermanos de la derecha? ¿Por estar en el centro? Eso es lo que me cuesta de que me suspendan, siendo el único en toda la noche y siendo el que no he cometido ningún delito. Al contrario, demostré que yo no nombré a ese presidente del directorio. ¿Y cuál es el premio de haber demostrado que no hay ni un delito? Que me suspendan. Yo creo que es injusto. Y es cierto, mire, esos amigos que si hubieran estado, seguro que me daban los 2 votos, porque ellos saben que en los momentos más difíciles está al lado de ellos. Por eso duele, amigos. Lo único que me ha querido, yo siempre he querido, y ustedes han visto mis actuaciones, es unir. Yo sí lamento que los hermanos de Fuerza Popular no hayan comprendido que ese fue siempre mi vocación. No porque me dicen algunos que porque apoyé al presidente. Yo siempre escuché que decía cada vez que entraba un gobierno, va a ser de toda la sangre, va a ser de todas las partes. Y yo creo que en los 4 primeros meses, ¿quién no iba a apoyar a un gobierno nuevo? Pero ese fue mi pecado. Y yo no creo, presidente, porque después cuando comprobamos que había irregularidades, fue el primero que en el caso de Tarata 3, vean mi actuación. Entonces yo le pido, presidente, si está dentro de las posibilidades de poder hacer una reconsideración, yo se le pediría de corazón. Y ya no lo hago por Enrique Bon, porque acepto y ya, lo hago por mi familia, por mis hijas, que dicen, ¿cómo es posible? ¿Qué Congreso estás? Nunca te juzgaron anteriormente y ahora que tienes la razón, te juzgan y eres el único en la noche. Yo creo que, presidente, dentro de las posibilidades que le solicito a la mesa, tener una nueva reconsideración, a lo mejor unos días más para poder recapacitar, a lo mejor tener la forma de cómo llegar a ver la forma de llegar a esta mayor votación. Yo le pido, presidente, yo le pido encarecidamente alguna firma de algunos voceros. Yo le pido, presidente, reconsiderar, porque sería el único sancionado en el día. Y cuando he demostrado que yo no tuve ninguna participación, para eso está FONAFE. Entonces le pido, por favor, presidente, y ya no por uno, sino por su familia, les pido a ustedes que son muchas madres, que ustedes que tienen hijos, ¿saben?
padre, pero ¿por qué te han sancionado a ti solo? A uno de violación sexual le pusieron 120 días, pero a ti es igual, tu culpa es igual, no hay ninguna reconsideración. Yo le pido por eso, señor presidente, en aras de esta unidad en nuestro Congreso, sí. Congresista, 30 segundos. Sí, sí quedó claro que está solicitando que los portavoces tomen por cuenta eso, de lo que está presidente, le diciendo. agradezco de corazón. Y a ustedes, hermanos, le pido, si tienen hijas, familia, ponerse en el pecho, en el corazón y decir, vale más una cuestión política que verdaderamente quien ha querido trabajar para unirnos. Yo nunca he tenido ni una diferencia, siempre he pedido unirnos, pero veo con tristeza a veces que vale más lo que una bancada decide, vale más muchas veces lo que una persona puede tener condiciones. Por eso, presidente, yo le pido, y a ustedes, hermanos, a todos ustedes, reconsiderar, porque yo no tengo ni una responsabilidad y no tengo culpabilidad. Bien, gracias, congresista.